otro lado, quería presentar en esta jornada a la doctora Nadia Budassi, que es jefa de la unidad coronaria del Hospital Intersonal José Pena, y es docente de la carrera de medicina también. Ella hoy nos va a dar un tema que es un tema muy importante en la medicina y en la atención en urgencia, que es resucitación cardiopulmonar básica y avanzada con las nuevas guías. Bueno, buenas tardes, yo soy Nadia Budassi, como ya dijo Romina, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ya empiezo a compartir la clase como para tratar de hacerla un poquito más breve. Es una clase bastante larga, así que les pido que cualquier cosa o cualquier eventualidad me corten, que podemos llegar para que sea una más ameno y para poder sacar las dudas que puedan llegar a tener en el momento. Lo que vamos a hablar es de la resucitación cardiopulmonar cerebral, del famoso RCP. La verdad que la magnitud del problema es grande. Si bien no tengo datos últimos, hay, digamos, aproximadamente 1 millón de personas que se mueren en Estados Unidos por muerte súbita, y la mitad son por cardiopatía coronaria. 2/3 de las muertes súbitas se deben a cardiopatía coronaria, siempre ocurren en el ámbito hospitalario, extrahospitalario. Los pacientes con infarto, entre un 50 y un 65%, fallecen por muerte arrítmica en la casa, y la proporción de este tipo de muertes súbitas va en aumento. El paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, en el 2015, que son los últimos datos que hay, aproximadamente 350.000 adultos en Estados Unidos lo sufrieron y pudieron ser atendidos por servicios de emergencias médicas. Pero también, por otro lado, no hay evidencia que la gente que no sea personal de salud inicie RCP fuera del ámbito hospitalario. Menos de un 12% se utiliza un desfibrilador externo automático, que también no está muy, digamos, muchas veces no están muy accesibles, y por otro lado la gente tampoco sabe cómo usarlos debido a la falta de educación. Y el paro intrahospitalario, en general, lo sufren 1.2% de los adultos, y en realidad los resultados son pobres porque el paciente que ya está internado por alguna patología que sufre un paro tiene un peor pronóstico que por ahí alguno que pudo hacer una muerte súbita extrahospitalaria debido al tipo de patologías que tiene. Acá vemos que hay demasiados corazones y cerebros para morir, especialmente los sanos, que es lo que estábamos hablando recién. Y por otro lado, ¿qué es la RCP? ¿Qué es la resucitación cardiopulmonar? Son maniobras encaminadas a revertir el estado del paro. Primero trata de reinstaurar, y después la circulación, la respiración espontáneas, en función de poder recuperar la función completa de todos los órganos. La idea es mejorar la sobrevida del paro súbito y disminuir el tipo de secuelas. Bueno, no puedo correr, ahí está. La idea es preservar la vida, restaurar la salud, aliviar el sufrimiento y básicamente limitar la discapacidad. Se ofrece a todos los pacientes, excepto en aquellos cuando tienen una orden no válida de resucitación. Elección del paciente puede llegar a ser. Acá en Argentina no hay una evidencia legal muy, muy formal, ni digamos, al respecto, que la gente no quiera ser resucitada, cuando uno tiene signos de muerte irreversible, y cuando no existen beneficios fisiológicos porque el paciente ya está con un estado terminal de shock cardiogénico, de shock séptico, o digamos, alguna enfermedad que ya no nos dejó funciones vitales como para restaurar. Y los criterios para finalizar la RCP es tiempo de maniobras 30 o más minutos sin respuesta, o también, que acá no figura, es el tema del agotamiento del resucitador cuando no tenemos reemplazos seguidos. Cada minuto cuenta, porque cada minuto sin desfibrilación disminuye la supervivencia de la víctima en un 7 a 10%, estamos hablando de libre de secuelas.
Después de los 5 minutos, 6 minutos sin desfibrilador, las neuronas ya empiezan a deteriorarse, y después de los 10 minutos, pocos intentos son exitosos. O sea que la ayuda no debe demorar en función de también mantener el estado vital del paciente y el resto de los órganos en funcionamiento. Acá lo que podemos ver es nada, lo que hablábamos recién, que cuando no hay una desfibrilación que no es precoz, demorada, y un RCP demorada, el 0 al 2% sobrevive, y cuando tenemos una RCP precoz y una desfibrilación muy precoz, podemos llegar a tener una tasa de supervivencia muy, muy alta. Todo depende de cuántos minutos tengamos a la desfibrilación. Cuando tenemos 3-4 minutos hay un 30% que sobrevive. Cuando estamos dentro del primero o segundo minuto de RCP y desfibrilación, hasta un 90% de los pacientes pueden sobrevivir sin secuelas. Esto es lo que habíamos hablado recién, que es lo que me interesa, que quede, digamos, que se acuerden que no hay que demorar. Ante la duda, uno reanima. La desfibrilación precoz, que estos son parámetros de calidad, digamos, 5 minutos fuera del hospital y 3 minutos en un hospital, son los parámetros estándar que tendríamos que llegar a tener en cuenta. Básicamente, ¿por qué? Porque están ahora muy en boga todos los espacios llamados cardioprotegidos. En realidad, habría que ver qué tan lejos están los desfibriladores, porque se supone que dentro de los 5 minutos uno ya tendría que tener el desfibrilador al lado del paciente y conectado como para poder hacer las maniobras. Lo que mejora la supervivencia es la RCP precoz, las compresiones torácicas de alta calidad e ininterrumpidas, y la desfibrilación precoz en aquellos ritmos que son desfibrilables. Las recomendaciones se combinaron en las guías del 2020, porque tenemos varias previas, creo que las otras eran del 2015 y después ahora están las del 2020, que lo que agregaron con respecto al tema de la cadena de supervivencia, que siempre hablamos de el paro intrahospitalario y el extrahospitalario, eso también lo divide como bastante directamente. Habla una del reconocimiento temprano intrahospitalario, de la activación de la respuesta a emergencias, RCP de alta calidad, ¿sí? Que podamos hacer las compresiones ininterrumpidas a un ritmo de 100 a 120 por minuto, esto después lo vamos a repetir, y hundiendo el tórax del paciente más o menos entre 3 y 5 centímetros. La desfibrilación precoz, y lo que habla bastante es de los cuidados del posparo cardíaco y de la recuperación, tanto del paciente como de la familia y de los reanimadores. En el extrahospitalario estamos hablando también de la activación de la respuesta a emergencias, RCP de alta calidad, desfibrilación, soporte vital avanzado, y después también los cuidados posparo y la recuperación, también hablando tanto del paciente como de la familia y los reanimadores. El soporte vital básico, básicamente es decir, cuando uno inicia RCP, básicamente cuando uno sospecha o reconoce signos de parada cardíaca, o sea que hay que iniciarla lo antes posible, aun cuando el paciente tenga respiración agónica. No es necesario comprobar la ausencia de circulación, o sea que si tenemos la duda, reanimamos. A lo sumo, ¿qué puede llegar a pasar? Y le va a doler un poquito el tórax al paciente si tiene alguna otra patología que no sea un paro, por ejemplo, algún estado postconvulsivo que nos pueda llegar a confundir, pero en realidad, ante la duda, se inicia RCP. También la respiración dificultosa es indicación de iniciar RCP, es lo que hablábamos, ante la más mínima duda, sin perder tiempo en comprobaciones, hay que iniciar la RCP. Las maniobras terapéuticas, que más que nada dicen que empezaron en el 2015, es que las compresiones torácicas tienen que ser precoces, de alta calidad e ininterrumpidas. Ciclos de compresión-descompresión, no es necesario chequear, de vuelta esto lo voy a repetir varias veces como para que quede constancia. No hace falta chequear el pulso, la frecuencia de las compresiones tiene que ser entre 100 y 120 por minuto, tanto en niños como en adultos.
al menos 5 centímetros, en el centro del pecho, en el tercio inferior del esternón. Permitir la descompresión completa del tórax, porque a veces no lo hacemos, y la relación compresión-ventilación, con lo cual la ventilación tampoco es imprescindible, digamos, lo que hay que hacer hincapié siempre son las compresiones torácicas, desde 32 y son asincrónicas y la vía aérea no es protegida. Esta es la idea de cómo se tienen que hacer las compresiones, que tienen que tener los brazos absolutamente extendidos y hacer la fuerza con lo que es el tronco, ¿sí? Porque si no es muy difícil poder mantener este tipo de masaje durante un tiempo prolongado. Con respecto al uso del desfibrilador automático, no ha habido grandes cambios, el éxito disminuye con el tiempo que pasa hasta que lo utilizamos. Hay que usarlo lo antes posible, como siempre, tanto en el medio extrahospitalario como intrahospitalario, en paros cardíacos presenciados, en reanimadores que sean personal de salud o legos. Siempre es un eslabón fundamental y siempre que entremos a una guardia hay que saber dónde está. En las guías del 2020 se insiste mucho en las ayudas visuales, en los algoritmos mejorados, siempre se enfatiza la importancia del inicio temprano del masaje. En cuanto al soporte vital avanzado, en realidad es tratar de retornar siempre lo antes posible al retorno de la circulación espontánea, y tenemos tanto la parada cardíaca básicamente intrahospitalaria, que ya habíamos dicho cuál era cada uno de los eslabones de la cadena. Básicamente acá lo que me interesa es reconocer un poquito, básicamente como para que tengan, que esto siempre nos pasa en el hospital, donde muchas veces el reconocimiento y la prevención temprana es lo principal. Nosotros en el hospital estamos con pacientes siempre en situaciones límites, hay que activar la respuesta a la emergencia, donde tenemos la duda, automáticamente pedir ayuda, empezar RCP de alta calidad, ¿sí? Con los brazos extendidos, ver el tema de la circulación, administrar el oxígeno y conectar el monitor y el desfibrilador. Generalmente en los hospitales no tenemos un DEA, un desfibrilador externo automático, pero tenemos desfibriladores y en general, cuando comenzamos la RCP, siempre tenemos alguno de los terapistas o cardiólogos dando vueltas que nos van a ayudar a analizar el tema del ritmo. Hay que anunciar al paciente, no siempre tenemos paletas autoadhesivas como tenemos en este caso. Por otro lado, también está el tema de ver, bueno, si el ritmo es desfibrilable o no, de ir cambiando los reanimadores. Convengamos que siempre el tema de hacer masajes cardíacos suele ser agotador, con lo cual hay que ir cambiándolos uno y otro, viendo el tema de los ritmos desfibrilables, el tema del acceso intravenoso, siempre en lo posible hay que tener acceso intravenoso. El acceso intraóseo se puede usar más en los chicos, está avalado, pero no es lo ideal. Y después ya empezamos con los algoritmos, si es desfibrilable o no, el tema de la descarga. Eso los algoritmos yo los tengo más adelante, pero bueno, son fáciles de encontrar. Me gustaría más tratar de ver cuáles son las dudas que pueden llegar a tener. El tema de la administración de adrenalina cada 3 a 5 minutos, viendo siempre, chequeando el tema del ritmo. La idea es tratar de no dejar tiempo sin masajes, el tiempo mínimo indispensable. Y por otro lado también el tema del trabajo en equipo, que es súper importante eso. No discutir indicaciones cuando uno está en medio del paro, siempre respetar al líder, el que toma el liderazgo en el contexto de RCP, hay que siempre dejarlo, y hacer lo que dicen. Básicamente, la jerarquía y el orden del líder siempre hay que respetarlo. Después uno puede hacer una evaluación de que se hizo bien o que se hizo mal, pero en el momento ninguna discusión. Y tratar de asegurar la vía aérea después de ambucearlo, que generalmente también lo hace la gente que tiene más experiencia al respecto. Yo creo que el tema del manejo de la vía aérea se da para una clase entera. Si uno no tiene tanta experiencia, se puede usar también máscaras laringeas,
más allá, o seguirán buceando al paciente hasta que venga alguien que esté entrenado en la intubación. Entonces, lo que tenemos que hacer es formar al personal de salud para reconocer los signos de alarma, la monitorización adecuada de los signos vitales, uso de sistemas de alarma precoz para detectar a los pacientes en riesgo, un sistema uniforme y claro para pedir ayuda. Básicamente esto también es muy bueno, como para decir, bueno, pedimos ayuda de determinada manera cuando hay un paro, de determinada manera cuando el paciente está en insuficiencia respiratoria. Digamos, muchas veces eso ayuda mucho al tema del tratamiento del paciente. Y en cuanto a las paradas cardíacas hospitalarias, lo que hablábamos recién, raras son súbitas inesperadas, no suelen ser causadas por un evento cardíaco primario, sino muchas veces es parte de la evolución natural de la enfermedad. Muchas veces pasan desapercibidas, reconocidas tardíamente, y muchas veces pobremente tratadas. Muchas de estas son paradas no monitorizadas y a veces el ritmo electrocardiográfico es no desfibrilable. Tienen una supervivencia muy pobre, del 15-20%, y algunas series hablan de un 13%. Pero bueno, estamos hablando de pacientes que ya están con una patología previa, entonces a veces es difícil que se reanimen. También lo que habla de las guías 2020 es la administración temprana de adrenalina, lo que habíamos dicho antes, uso de retroalimentación audiovisual en tiempo real, tanto que nosotros lo podamos usar en nuestras propias maniobras como también para entrenarnos, la monitorización de la presión arterial y el dióxido de carbono, eso puede ayudar muchísimo en el tema de mejorar la calidad de la ECG. No se recomienda el uso rutinario de la desfibrilación secuencial doble, que es desfibrilar al paciente y volverlo a desfibrilar inmediatamente, sino seguir todos los pasos del algoritmo de la reanimación. El acceso intravenoso es el preferido, el intraóseo puede ser si no conseguimos vía en acceso intravenoso. Siempre empezamos con las compresiones torácicas adecuadas en frecuencia, profundidad, localización, descompresión del tórax, ¿sí? Mínimamente interrumpidas. Hay que colocar el desfibrilador de inmediato. El análisis del ritmo, tenemos que estar entrenados a ver qué ritmo es el que tiene el paciente. En caso de FB y TB sin pulso, lo que hay que hacer es la desfibrilación. Hay que hacer soporte respiratorio adecuado, con ventilación, capnografía siempre que esté disponible. Y acá, básicamente, con los ritmos desfibrilables, lo que yo quería ver es, uno, lo que va a hacer es desfibrilar, y la idea es valorar el ritmo, pero mantenernos sin compresiones el menor tiempo posible, que son estas rayitas rojas. La idea es siempre, siempre tratar de masajear al paciente hasta estar absolutamente seguros que se retornó a la circulación espontánea. Entonces, cuando uno tiene TB y FB, hay que hacer una sola descarga y volver enseguida a las compresiones torácicas. Cuando uno tiene asistolia o actividad eléctrica sin pulso, son ritmos no desfibrilables. Y nosotros acá también, otra vez el tiempo sin masaje y sin compresiones es muy, muy chiquito. Vamos pasando a adrenalina, ahora después vamos a ver bien los algoritmos. Esto es también tratar las cosas reversibles de la actividad eléctrica sin pulso, considerar alguna otra técnica como RCP extracorpórea, coronariografía, todo dependiendo del paciente.